Vamos a empezar a grabar. Bueno. Muy bien. Entonces, generalmente Pablo en sus epístolas, ¿cómo habla del hombre? A ver. Habla del entendimiento, la voluntad, sentimiento, amor y capacidad de decisión del ser humano. Sí, señor. Casi todo lo que nosotros nos han enseñado, bueno, en diferentes instancias de la iglesia sobre el ser humano, y otra vez nuevamente es Pablo el que nos trae toda esa enseñanza y toda esa revelación por inspiración de Dios. Lo primero que descubrimos es que para Pablo la parte corporal es importante. Pablo ve al ser humano como un ser que... Hola. Corporal. Corporal. Sí, señor. Para los judíos, para los hebreos, era muy importante, como buen hebreo, la parte de la corporalidad humana. Siempre usted ve en el Antiguo Testamento a Dios trabajando en personas que tienen cuerpo. No desprecia, el hebreo no desprecia el cuerpo. El Dios del Antiguo Testamento no desprecia el cuerpo, no lo ve como algo malo, lo ve como otra de las expresiones del ser humano. Y fíjese que lo bonito es que nosotros, como tenemos un pensamiento tan marcado por el pensamiento griego, miles de años después todavía seguimos pensando como los griegos, ¿no? Dividiendo a la persona, parcelando a la persona, dividiendo a la persona como en partes, como en habitaciones diferentes. Pero los hebreos, y Pablo es hebreo, lo repito, ven al ser humano como un todo indivisible. Es decir, el cuerpo no puede desligarse del ser humano, de su parte interior, o la parte interior no puede desligarse del cuerpo. ¿Quién quiere leer los conceptos que nos esboza Pablo, por favor, con respecto a la corporalidad del ser humano? El hombre es cuerpo, soma, indica al hombre entero como una unidad indivisible. Es la presencia en el espacio y en el tiempo donde él sirve. Es la persona, es el yo. Es el Y yo. el segundo dice, el cuerpo puede tomar dos caminos, ser miembro del pecado o de Cristo. Uy, fíjense lo importante que es para Pablo el cuerpo. El cuerpo puede ser miembro de Cristo. Claro, lógicamente también puede ser miembro del pecado, ¿no? Pero fíjense que es parte del yo, o sea, no desprecia el cuerpo. Para Pablo, para la teología paulina, el cuerpo es un área de importancia para Dios. Tanto que es miembro de Cristo, fíjense, nosotros siempre pensamos que sí, somos miembros de Cristo, pero en el alma, en el espíritu. No, el cuerpo también. Tanto que Pablo dice en Corintios que nuestro cuerpo es ¿qué? ¿Qué dice en 1 Corintios capítulo 6? Templo del Espíritu Santo. Pastora, ¿tan rápido? Pastora, gracias. Ya estoy en clase desde hace como 5 minutos. Ya todo bien, sí, señora. Muchas gracias. Ay, qué bueno. ¿Y está mejor tu esposo o lo dejaron allá? No, bien, pastora, ya mejoró, gracias a Dios. Muchas gracias por las oraciones. Qué bueno, nos alegramos mucho. Gracias, sí, señora. Entonces, fíjese, el cuerpo es supremamente importante para la teología paulina. Y no sé para usted cómo esté pensando de su cuerpo, pero el cuerpo es parte del yo que Dios valora, del yo que Dios regeneró, del yo donde Dios
se mueve con su gloria, con su poder. ¿Quién quiere aportar algo allí? A ver. Pastora, buenas noches. Pastora, lo que pasa es que pues a mí personalmente pues yo siempre he aprendido que, bueno, digamos que la persona que me discipuló y me enseñó que Pablo siempre quería como liberarse del cuerpo, de la parte de la carne y siempre habló pues el pensamiento del ser tripartito, del cuerpo, el alma y el espíritu. Y pues siempre nos recalcó mucho como ese pasaje de Romanos 7:24, donde Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces, Ajá. pues digamos que ese ha sido como el común de muchas personas de ese Todos. concepto, ¿no? Yo creo que Pues todos me estamos disculpa, pero pues yo no he hecho antropología bíblica, no sé. Pero yo creo que todos desde que al convertirnos pasamos por esa fase, ¿no? De despreciar lo corporal. Pero para Dios lo corporal es importante, porque fíjense que el mismo Pablo dice, bueno, ya les dije que en 1 Corintios 6, ustedes lo saben, que considera al cuerpo como el templo de Cristo. Entonces, pues no es mucho el desprecio que le tiene, ¿no? Fíjese el lugar de honor que le concede Pablo a nuestro cuerpo. Y tanto que le dice, también en otra parte de ese capítulo 6, dice, tomaré los miembros de mi cuerpo y los haré parte de una ramera o los haré parte de Cristo. Entonces, es algo con lo cual luchamos, ¿no? Que tenemos que erradicar esa forma de pensar. Ahora, sin embargo, el cuerpo, que es tan importante, que es la esfera de acción, una de las esferas de acción del Espíritu Santo, es el cuerpo. También, a pesar de todo, es que Un instrumento del Espíritu Santo. es mortal. El cuerpo es mortal. Y fíjese usted que la redención para Pablo no existe sin cuerpo. La redención, la consumación de la redención no podrá darse sin cuerpo. Acuérdese que Pablo dice que hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, ¿sí o no? ¿Aló? Sí. Sí, señora. Sí, fíjese, sin cuerpo no hay redención completa. Entonces, pastora Perla, vamos a hacer una diferencia grande porque a veces confundimos los dos términos que Pablo los usa. Pablo usa el término carne y Pablo usa el término cuerpo. Pero no son sinónimos, ¿o sí? No. Para Pablo son sinónimos los términos carne y cuerpo. A ver, busquemos las citas que hay ahí y usted mismo saque las conclusiones, por favor. Busque 2 Corintios 5 y 1 Corintios 15. Ya más. Lo voy a comer más. 2 Corintios 5, 1 al 10. 1 Corintios 15, 53. Ya tengo 1 Corintios 15:53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y 2 Corintios 5, 1 al 10. Dice, pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos poner nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida.
Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Muy bien. Bueno, me faltó una cita ahí que es la que yo quería, que habla de la carne, donde dice que la carne no era la carne y ¿cómo es que dice? La sangre no heredarán el reino de Dios. ¿Quién me puede ayudar con esa cita? Entonces, fíjense que aquí en esas citas de Corintios hemos visto claramente que el cuerpo sí subsistirá después de la muerte. Habrá cuerpo. Pero la carne no, porque dice que la carne no puede heredar el reino de Dios. ¿Quién me ayuda con esa cita? Búsquela rapidito, alguien que sea pilo. Es primera de Corintios 15:50, dice, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. No, eso está mal, que perdonen, pues, no es una traducción muy exacta. ¿Qué versión es esa? Esa es la nueva traducción viviente. No, búsqueme otra. Mire la Reina Valera dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Porque digo que la nueva traducción viviente no es exacta en ese pasaje. No la va a botar a la basura, ¿no? Porque el término que aparece ahí en 1550 es sarx, carne, no soma. ¿Ok? Bueno, señora. Entonces, fíjese que la carne no subsistirá la muerte. Primera Corintios, Pero el cuerpo sí. la carne sí, la carne no puede ir a... La carne no puede dar la eternidad. El cuerpo sí. Ahora, ¿a qué se refiere con carne? A las Pablo obras, se refiere con carne ¿a qué? ¿Qué cree usted? Como al pecado, a esa mancha con la que venimos. ¿Será? A ver, ¿quién da más? Sí, carne es esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Por eso no puede heredar el reino, porque nosotros no seremos el primer Adán. Después de la resurrección seremos el segundo Adán. Participaremos de la naturaleza redimida de Cristo. Entonces, la carne no me la confunda con el cuerpo. La carne son las tendencias pecaminosas que cada uno de nosotros tenemos. Que heredamos Podríamos decir que es la concupiscencia, podríamos decir. algo similar a la concupiscencia. Sí, como los propios deseos banales que conforman la naturaleza humana. La concupiscencia es parte de la carne. La carne es toda la esencia pecaminosa del ser humano. Ah, ok. Entre esas está la concupiscencia. Se refiere a los deseos más bajos, más bajas del ser humano. Bueno, entonces, pero para Pablo también, aparte de la dimensión corporal, hay otras dos dimensiones más, al menos. Allí están, ustedes las tienen en la diapositiva. Dice, el hombre un ser espiritual y emocional, la mente, nu, la conciencia, su neidesis. Okay.
y vamos a ver si me colabora la de eso. Y los otros dos, el corazón, cardia y el espíritu neutro. Entonces, Pablo, con esos 4 términos, trata de explicar otras facetas de nuestro complejo ser humano. Fíjense que coloqué allí como una especie de diamante que tiene muchas caras, muchas facetas. Eso es el ser humano. Tiene una faceta corporal, pero también tiene una faceta mental, una faceta de conciencia, una faceta de corazón, de espíritu. Qué bonito lo completo que Pablo trata de explicar o de definir al hombre. Entonces vamos un poquito con la mente. Con la mente o no, es el término griego que utiliza Pablo. Es aquella parte del ser humano que tiene capacidad para qué. Para juzgar y emitir juicios morales. Entonces, fíjese, para Pablo la mente no está hablando solamente de lo intelectual, de la capacidad que usted tiene de aprender, de grabar conceptos. Eso es más griego que otra cosa. Sé que una persona que tiene dificultades, ¿cómo es que le llaman ahora a las personas que tienen dificultades intelectuales? Una discapacidad cognitiva, eso. Para Pablo, una persona con discapacidad cognitiva tiene su mente perfecta, porque aún así, aunque no sea capaz de memorizar grandes porciones de un texto, no sea capaz de pronto de comprender conceptos profundos, pero esa persona tiene capacidad de juzgar delante de Dios y de emitir juicios morales, de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Aún un niño tiene mente. Un niño de cierta edad, un niño de más de 4 o 5 años, para Pablo tiene mente, capacidad de emitir juicios y juzgar. ¿Qué más es la mente para Pablo? La mente se puede corromper con el mal uso, pero también puede llegar hasta el Creador y conocer su ley por gracia. Romanos 7:23. Mire, la mente puede tomar esas 2 opciones o algunas de las 2 opciones, ¿no? Puede ser mal usada y cuando la mente se usa, Pablo le llama corromper. Tienen el entendimiento corrompido o entenebrecido cuando usan mal la mente, pero también con la mente se puede agradar a Dios. Y eso es Romanos 7:23, por favor lean. Alguien que lo lea. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ok, fíjese que la mente entonces tiene esas 2 posibilidades, agradar a Dios o corromperse y agradarse a sí mismo. ¿Qué opina usted de este tema? A ver. ¿Qué preguntas le genera? ¿Qué interpretaciones le genera estas afirmaciones de Pablo sobre la mente? Pastora, discúlpame, y en el caso, por ejemplo, de Pablo, ¿la mente y la conciencia son una sola o son 2 temas distintos? No, son diferentes. Vamos a mirar la conciencia.
Estamos hablando solo de la mente, que cómo la define él. Para él la mente va más allá de lo intelectual, va más allá de lo intelectual. Para él, el verdadero, como buen judío, ¿no? Como buen hebreo, la sabiduría es la que juzga correctamente las cosas, la que emite juicios morales correctos, la que a través de sus juicios morales agrada a Dios. Es como una reinterpretación de la sabiduría que se encuentra en Proverbios y en toda la sabiduría hebrea. Eso es la mente para Pablo. Una sabiduría que te lleva a hacer buenos juicios, a emitir juicios morales correctos para agradar a Dios. Bueno, a ver, ¿quién más tiene otra aporte? Son temas complejos porque nos sacan de ese concepto que nosotros traemos del bachillerato, de la filosofía griega. Como la mente para nosotros es algo netamente intelectual. Bueno, el segundo término. Pastora Perla, ahí está. ¿Nos puedes ayudar con eso, por favor? Sí, señora. La conciencia, suneidesis. Pablo generalmente no habla de conciencia, sino de la fe. En Romanos 14, versículo 1. Y siguientes. Siguientes. La fe es el elemento que determina la conciencia. Bueno, Capacita. Disculpe que le interrumpa, ¿por qué no leemos Romanos 15:1 al menos? Bueno, señora. 14:1. Pues. Romanos 14. Sí, señora, yo lo tengo. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ese es el versículo 1. Eso, el débil, Uno cree. El débil de conciencia. Sí, señora. Entonces, fíjese que ahí Pablo hace casi que como un sinónimo, ¿no? Entre fe y conciencia. Él no habla directamente, aunque sí habla de conciencia, es utiliza un término para que es un endeces, pero para él la fe y la conciencia son algo muy ligado íntimamente. Porque la conciencia, para Pablo la conciencia viene de la fe. Es el origen de la fe, la determina. La fe determina la conciencia de la persona. ¿Por qué? Mire, la respuesta está ahí en el párrafo siguiente. Dice, la fe es el elemento que determina la conciencia, capacita para reconocer la voluntad de Dios, se identifica con la voz de Dios. ¿Por qué Pablo identifica la fe con conciencia? Porque es que la fe te capacita para reconocer la voluntad de Dios. Y eso tiene que ver con la conciencia. La conciencia tiene que ver ¿con qué? Por eso la palabra dice, por la fe entendemos. Por la fe entendemos. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es esa voz interior que te dice que es justo y que es injusto, que está bien y que está mal. Es una voz que te guía, que te ayuda a reconocer la voluntad de Dios. Por eso también la conciencia se identifica con la voz de Dios para Pablo. Y lo hemos tenido de experiencia una y otra vez. No sé si usted ha sentido ese leve impulso allá adentro, muy suave, que le dice, eso que estás haciendo no está bien. Eso que estás pensando no está bien. Y usted dice, ¿cómo es un impulso tan suave? Usted dice, ¿será que es la voz de Dios o no? Y al fin y al cabo, cuando usted ejecuta ese pensamiento, ese plan, y le sale mal,
Entonces usted se da cuenta, si era la voz de Dios. Tiene que ver con la fe. Entonces, la conciencia no tiene que ver con nada oriental, ni con estar consciente despierto, sino con esa sensibilidad que los seres humanos tenemos, todos la tenemos, con esa sensibilidad, todos, porque todos vamos a estar, aún a los que no conocen a Cristo van a estar parados delante de Dios y saben, sus conciencias les van a acusar. Y lo dice Romano, ¿cierto? Acusando o defendiendo de su conciencia. Es esa voz interior que tiene que ver con la fe. Y todos los seres humanos tenemos fe. Dios ha dado fe al ser humano, fe natural. No hay ningún ser humano, por ateo, hijo del diablo, endemoniado, tiene fe. Fe que Dios le ha dado, una fe natural. La fe del hombre natural, la fe del hombre sin Dios, la fe del hombre por ser humano, sencillamente creado por Dios. Y esa fe es parte de su conciencia, que le indica a través de la naturaleza que hay un ser superior, que hay un ser que tiene derecho de decirnos cómo vivir, qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es la conciencia para Pablo. A ver, ¿quién quiere aportar? Porque yo sé que ustedes tienen mucho que aportar por este tema. ¿No hay aportes? Entonces seguimos adelante. Preguntas tampoco, bueno, no hay opiniones. El otro término para definir al ser humano, la parte inmaterial del ser humano, por decirlo así, la parte de la mente y los sentimientos, es cardia. ¿Quién quiere leer esa parte y ayudarnos con eso? Dice, la realidad más íntima, pensamientos, deseos y planes, de él procede la obediencia de la fe. 1 Corintios 6:17. Dice, se abre o se cierra a Dios y es allí donde Dios actúa y transforma a las personas. Romanos 5:5. ¿Le parece importante esa idea con la que Pablo escribe al hombre corazón, cardia? ¿Cómo interpreta la primera frase que está ahí, la realidad más íntima? ¿Cómo la interpreta Marcela? ¿Cómo la interpreta Marta? ¿Cómo la interpreta, no sé si ya llegó el pastor Néstor, Carlos, Pedro? Pues pastora, yo creo que cuando Pablo habla sobre corazón, ya está hablando sobre más como los sentimientos o deseos que ya el ser humano tiene como tal. Sí. Entonces ya es como algo más del ser íntimo de lo que el ser humano tiene, ¿no? Igual hay un versículo en donde dice que pues de lo que hay en nuestro corazón, pues así mismo también nosotros vamos a actuar. Sí. Y vamos a proceder. Y dice que de él procede la obediencia de la fe. Yo creo que pues yo he estado escuchando todo lo que hemos hablado en cuanto a mente, conciencia, y en lo anterior hablábamos de conciencia en el sentido de que Pablo decía que esa conciencia es determinada por la fe, y la fe es lo que nosotros creemos. Si nosotros creemos en Dios, pues asimismo el solo hecho de creer en Él nos va a llevar a buscar su voluntad y a escuchar esa voz, ¿no? Ajá. Bien. Esa voz que por la cual nosotros debemos pues encaminarnos. Sí. Y asimismo
al seguir esa voluntad, al escuchar esa voz, pues nuestros deseos y sentimientos pues también van a ir involucrados a un actuar bajo lo que Dios nos quiere presentar o los propósitos de Él. Ok, muy bien. Bueno, de las tres partes que hemos visto hasta ahora, ¿cuál es la parte más interna de las tres que hemos visto? La parte La más que más interna, Sí. Hemos visto pues cuál. yo, Mente, hemos visto conciencia, hemos visto corazón. ¿Cuál es la parte más adentro, más interna? yo creo que es esta la del corazón porque dice, y es allí donde Dios actúa y transforma a la persona. Y si, y si vamos a Romanos 5:5, que es la cita que está ahí de referencia en la diapositiva, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, es la parte más interna porque desde allí Dios empieza, y bueno, por obra del Espíritu Santo, a transformar nuestra vida. ¿Y qué opinan de 1 Corintios 6? Margarita está muy buena. ¿Quiere opinar sobre 1 Corintios 6:17? Y pastora, y algo adicional también ahí, qué pena que se me fue Tranquila. el audio. Desde ahí también el Señor, bueno, actúa así, pero también desde ahí va la voluntad de la persona, ¿no? Hacia la obra y el reconocimiento de la obra del Señor. De la obra de Dios. Ujú. Ok, excelente, muy bien. Bueno, después del corazón, ¿qué seguirá? Vamos a ver si avanza de diapositiva. La conciencia por la mente, el espíritu. Y la última parte que ya habíamos visto, el último término que utiliza Pablo para referirse al ser humano, a la parte interna e inmaterial. ¿Cómo se llama? La otra El parte. espíritu o el neuma. ¿Y a qué hace referencia? hace referencia al hombre entero en su unidad interior y exterior. A veces puede referirse a la ausencia física, una relación estrecha entre el espíritu humano y el divino. Es cierto que a veces Pablo habla de neuma, del espíritu, como por ejemplo la experiencia que él tuvo cuando fue arrebatado al tercer cielo. Él dice, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, o en el espíritu. Él a veces se refiere a esa ausencia física, pero generalmente la mayor parte de las veces para él es todo el ser humano, tanto interior como exterior. ¿Tanto qué? Interior como Interior exterior. y exterior. La parte espiritual del ser humano también tiene que ver con la corporalidad, se expresa a través del cuerpo. De hecho, ¿con qué habla lengua usted? Por medio del Por medio del cuerpo, ¿cierto? del El cuerpo, cuerpo, sí. sí. Claro. Cuando Dios te usa para sanar a un enfermo, El cuerpo. pone las manos, el neuma está expresándose a través de tu cuerpo. Entonces, en unidad, porque es una unidad, no podemos separar, poder como un cuchillo y cortarnos en pedazos. Este pedazo es el cuerpo, este otro pedazo es el alma y este otro pedazo es el espíritu. Somos una unidad indivisible, siempre actuando todas las partes de nuestro ser. Desde usted come y no solamente el cuerpo es lo que está alimentando, ¿cierto?
Ahí está participando su espíritu, está participando su mente, está participando su conciencia, todo. Por eso, Como por ejemplo, perdón, como siga. por ejemplo cuando uno hace ejercicio, ¿no? Entonces dice el lema es mente sana en cuerpo sano. Ajá. No es lo mismo como salir a correr de aquí para allá detrás de la buseta, sino salir a correr sabiendo con la mente que estamos haciendo ejercicio y que es un beneficio para el cuerpo. Muy bien. Y eso también puede ser una actividad espiritual si usted está corriendo porque quiere mantener un cuerpo sano al servicio de Dios. Eso es una actividad espiritual. Una relación sexual entre esposos es una actividad espiritual, porque está obrando conforme al modelo de Dios, el matrimonio. Y por supuesto, no en pasión de concupiscencia, como dice Pablo, sino una relación lícita, ¿no? No las 50 sombras de Grey. Eso fíjense, todo lo del ser humano es una unidad indivisible. Hay una... Y eso, ese modelo también el Señor lo copia en nuestra relación con Él. El Señor quiere que entre nosotros y Él haya una estrecha unión. Fíjense que entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de nosotros existe, cuando somos hijos, una relación estrecha. El que se une al Señor un espíritu es con Él, pero también dice Romanos 8:16 ¿qué dice Romanos 8:16? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí están los dos sentaditos, abrazaditos, charlando uno con otro. Una relación estrecha entre el espíritu humano y el divino. Entre su espíritu, el tuyo, y el espíritu de Dios. Qué bonito como Pablo describe al ser humano, ¿no? ¿Quién más quiere hablar sobre esta parte del neuma, del espíritu del ser humano? Una experiencia, un testimonio, un concepto, una pregunta. Ahí está Kaiser ladrando. Bueno, miren que Kaiser sí quiere participar de la clase. Bueno, ¿cómo va a ver a Pablo al hombre? ¿Lo ve, en primer lugar, a ver, acotemos, lo ve como un ser corporal? ¿Lo ve como un ser qué más? El hombre es un ser necesitado de salvación. Ok. Entonces lo ve como un ser corporal, lo ve como un ser con funciones espirituales y emocionales y lo ve como un ser necesitado de salvación. ¿Quién quiere ayudarnos allí, por favor? Ya casi se va a acabar este pedacito. Relacionado con el concepto de carne, SARS. En ocasiones